despotrica de la tecnología, hay quienes creen que banaliza la cultura. A mí hay uno de los comentarios que más me gusta en el Twitter, en el Facebook o en cualquier soporte digital en el que pongo información, es cuando alguien te dice gracias por compartirlo. Esa es creo que la mejor satisfacción de cuando tú has colgado a alguien que le ha gustado a alguien más. Y creo, me va a corregir, si no estoy en lo cierto, que es algo de lo que mueve el trabajo de Hernán Casiari. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien. Sí, bueno, que lo es. Sí que lo es, ¿no? Claro que lo es. Me parece que el gesto desinteresado de compartir es un gesto que durante 200 años, 500 años, 1000 años, 2000, el catolicismo empezó a proponer como función de dar para recibir, pero nunca se generaba en la práctica un porqué. Nunca había un porqué. Creo que la tecnología lo que ha hecho es darnos un porqué. ¿Sí? Yo estaba muy fascinado hace años, sigo estándolo, con toda esa gente que subtitula las películas y las series de televisión porque sí, ¿no? Para que una persona que no conoce el inglés pueda ver esa serie rápidamente. TED, por ejemplo, TED.com maneja una cantidad de traductores ad honorem que lo hacen porque les gusta, sí. y lo hacen con la mismísima Wikipedia, ¿sí? Que está hecha por personas que dan justamente porque están recibiendo algo de eso y ya no es teoría católica, ya es algo que existe realmente. Yo recordaba haber visto alguna vez una serie con una falta de ortografía en el segundo bloque, entonces bajarme el archivo, corregir esa falta y subirla de vuelta. Maravilla. Porque está bien, porque hay que hacerlo, porque está bien. Y entonces esas cuestiones de gracias por compartir, de generosidad, me parece que son nuevas y al mismo tiempo, mi hija tiene 8 años, concibe el mundo de esa manera. Así es. Los nativos digitales conciben el mundo de esa manera. Es curioso, Hernán, vamos a contar un poco tu historia para los que no tienen la suerte de seguir tu carrera. Tú naciste en el Internet como una persona que crea cultura para otros, ¿no es cierto? Tú eres un escritor que por X razones ya habías escrito antes, pero empezaste a escribir en Internet. Digamos que había escrito, yo soy muy analógico, tengo 41 años, o sea que hasta los 30 escribí en una máquina. Claro, nosotros somos hijos de la Olivetti. Somos de la generación que está con una pata en cada lado, o sea que tiene nostalgia de lo otro y gran perplejidad por lo nuevo también, ¿no? Y está buenísimo tener nostalgia y perplejidad al mismo tiempo. No va a haber otra generación que tenga esas dos condiciones inherentes adentro y que su energía surja desde ese lugar. Podemos tener mayor experiencia que los chicos jóvenes respecto a lo que hay que hacer con la cultura, por ejemplo, porque venimos de otro lugar y al mismo tiempo tenemos una cierta esperanza de que las cosas sean mejores que en el siglo pasado. Y realmente sí, no me siento un nativo digital, me siento un tipo analógico muy de campo, muy de pueblo, que de repente descubrió que si escribía de una forma gratuita en Internet recibía mayores beneficios que los beneficios tradicionales. ¿Sí? Tú tienes una propuesta que ha marcado todo tu trabajo, que tiene que ver con no usar intermediarios, el contacto directo con las personas que te leen, que pasa por lo que consultan en tu blog, con la forma como propones los temas de tu revista, que además, como decías, tienes un blog, tienes una revista que se llama Orsay, que es ahora tú vas a explicar el nombre, pero que se funda en no venga nadie a organizarnos esta relación que nosotros podemos. A organizarnos, ¿no?, la vida. Así es. Yo creo que durante el siglo pasado y el anterior, el 19 y el 20, era muy necesaria la intermediación. De hecho, la intermediación nace por una cuestión económica, o sea, cuando iban por las carreteras en Europa con mucho dinero y estaban los ladrones, entonces vinieron los templarios a decirles a los millonarios, denme el dinero a mí y cuando lleguen de Israel a Florencia, por ejemplo, va a estar mi hermano que le va a devolver ese dinero y ustedes nos dan un 5%. Y yo les doy un papel para que ustedes vayan con ese papel, o sea, habían inventado el cheque de esa manera, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, esa gente que empezó a intermediar con el dinero, empezó a ponerse en connivencia con los ladrones, para que sigan existiendo los ladrones en la carretera, porque si no, ¿qué sentido tenía hacer todo ese esfuerzo de tomar el papel, dame el 5%? O sea, que el intermediario y el ladrón son necesariamente socios. Y además en el siglo pasado la producción masiva no estaba en manos de un individuo. Tú no podías producir pues 1000 libros para repartir. Exactamente. ¿Cierto? Tenías que recurrir a una imprenta, alguien que los distribuyera. Sí, ¿no? Y el escritor tenía que recurrir a un agente literario para que lo defendiera de las garras de las editoriales también. O sea, el ladrón, el templario, la carretera, lo mismo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? En un momento pasó algo.
Pasó Pasó Internet. que por primera vez en la historia de la humanidad, las personas de abajo se pudieron comunicar entre ellas sin necesidad de que alguien enviara los mensajes. El mensaje publicitario, el mensaje de lo que sea. O sea, el señor feudal, el papa, el presidente democrático de facto, no importa, la gente se comunica de abajo. Si querés comprar un libro, le vas a hacer mucho más caso a tu círculo de amigos en Google o en Twitter que a una media página en el suplemento cultural del diario El País de España. O sea, un amigo te va a decir, este libro te va a gustar. Y esa media página de publicidad no te va a decir nada. ¿Qué va a decir, no? Y es curioso porque el boom de esto llamado las famosas redes sociales en Internet, en realidad no es otra cosa que la sistematización en esta tecnología de las relaciones humanas. Absolutamente, sí. Claro que sí, que se hacen más grandes, ¿no? Es que antes vivíamos en barrios muy pequeños, o sea, nuestra forma de comunicarnos de tú a tú tenía que ver con asociaciones barriales, cosas que justamente las dictaduras trataban de separar, o sea, un estado de sitio o una asociación ilícita eran 3 personas conversando juntas en una plaza. Imagínate lo que es Twitter entonces, o sea, es bastante imposible que podamos retroceder a esa prehistoria dictatorial, pero también es bastante imposible que tengamos que seguir soportando determinadas intermediaciones. Podemos comunicarnos entre nosotros. Yo soy un escritor. Generalmente los escritores en el siglo XX no tenían el correo electrónico de todas las personas que lo leían. ¿Sí? O sea, la editorial nunca te decía quiénes eran tus lectores, ni cuántos eran. ¿Sí? Ahora yo tengo todos los correos electrónicos de las personas que me leen, todos los correos electrónicos de las personas que me leen. Tengo la posibilidad de comunicarles un nuevo proyecto. Tú renunciaste al hecho de tener intermediarios, pero sin embargo sí haces productos editoriales. Es decir, claro. No solo publicas a través de Internet, que podría haber sido una opción, pero no lo es, ¿no es cierto? Está tu blog, Orsay, que es una maravilla. Has escrito novelas a través de Internet, que luego han sido publicadas además. Y haces una revista que para mí es la mejor revista cultural en lengua castellana en estos momentos, que es Orsay, que es una revista que se publica en papel, pero también se cuelga en Internet. Y tú has logrado establecer una relación absolutamente directa entre quien te lee y tu trabajo. ¿Cómo haces para manejar ese universo? Yo te digo porque por mi trabajo es como expuesto y me escribe mucha gente y yo creo que si les respondiera a todos, mi hijo no me conocería, ¿no? ¿Cómo haces para manejar este mundo de gente que además demanda mucho atención, consejos, respuestas? Sí, antes que eso te agradezco el piropo inicial, pero yo creo que la mejor revista que hay es Etiqueta Negra. Pienso eso. Yo discrepo y me gusta mucho Etiqueta Negra. No digo, pero digo que me parece que tiene una cantidad de años en el mercado y de unos esfuerzos de los que nosotros carecemos. Nosotros no nos hemos esforzado nada. Nosotros hemos nacido digitales. Hemos nacido con una comunidad de lectores, nos ha resultado bastante fácil. Y un saludo a mis amigos de Etiqueta Negra, que hacen un magnífico trabajo. Además, nosotros somos hijos de Etiqueta. ¿Sí? Somos grandes admiradores de Etiqueta. Paso para Etiqueta, por cierto. Y digo, respecto a lo otro, la comunicación directa con los lectores a mí me resulta fundamental y vital. O sea, que no es un esfuerzo. La primera cuestión es cuando te resulta esforzado, cuando te resulta una demanda. Sí, a mí comunicarme con mis lectores o con los distribuidores de la revista, que son lectores, que nos ayudan un poco más. O sea, poniendo su casa para recibir grandes paquetes de ejemplares y después distribuirlos. Aquí en Perú, en Lima, hay una lectora que se llama Jennifer Parra, que nosotros enviamos los 35 o 40 ejemplares que se venden en Lima de Orsay, lo enviamos a la casa de ella. Y ella distribuye entre los lectores. Y ella se comunica con cada una de esas personas, ella hace el intercambio económico, ella nos envía a nosotros lo que nos corresponde y se queda ella con lo que le corresponde. Y eso es un esfuerzo desinteresado que genera comunidad. Porque estos chicos se juntan y se encuentran y leen en voz alta, y pasa en Dublín, y pasa en México, y pasa en cualquier parte donde haya un grupo de latinoamericanos con ganas de leer. Sí, y eso es fantástico, y generalmente lo que yo recibo son esa clase de comunicación. Son fotos de una fiesta, de una reunión de 15, entonces muestran las revistas todos, y están contentos cuando llegan, y eso es divertidísimo. A mí me gusta porque tu concepto parte de un principio escaso en el mundo, que es que estás haciendo lo que te da la regalada gana. Sí, es como experimentar a ver qué pasa si ocurre eso. Cuando renuncié a mis trabajos tradicionales para empezar este proyecto, en lo primero que pensé es qué pasa si hacemos todo al revés. ¿Qué pasa si de repente hago todo al revés? En vez de yo tenía un dinero que lo usé para invertir en la revista,
O sea, ¿qué pasa si en vez de usar este dinero en lo que estaba ocurriendo en España en ese momento, que era comprarte una casa, o sea, para después venderla y ver si los intermediar, ser alguien sin oficio ni beneficio, ser uno que está acumulando unos billetitos y... Bueno, la crisis... ¿Qué pasa si en vez de eso nos ponemos a pensar en lo que queremos hacer, en lo que quisimos hacer siempre? Y entonces dijimos, vamos a experimentar a ver qué pasa. Bien anárquico. O sea, parte de un principio anárquico en el sentido bueno. Tiene una serie de reglamentaciones. El hecho de hacer todo al revés de cómo lo hacen las personas que despreciás, yo no creo que sea anarquía. Yo creo que sea que en todo caso tiene una especie de justicia poética, aunque sea para uno mismo y para aquellos que te quieran acompañar. La típica respuesta en estos tipos de experimentos, Hernán, es: te vas a morir de hambre, va a ser un fracaso, vas a quebrar, que supongo era una de tus proyecciones cuando decidiste mandar al cacho a las editoriales, mandar al cacho a los periódicos en los que escribías. Da mucha risa estas anécdotas de que te cortan las columnas, todos lo hemos sufrido, ¿no? Por la publicidad. Pero, claro. Entra una banda de publicidad abajo, entonces tienes menos para hablar. O sea, ¿quién manda? Así es. La pregunta es esa. O sea, cuando quieres hacer una revista de cultura o de lo que quieras, lo primero que tienes que conseguir es publicidad, la contratapa de tal producto publicitario. O sea, el día que ese producto publicitario deje de divertirse contigo, no tienes más revista. O sea, que los que se divierten son ellos. Basta. Sí, ¿no? Basta. Demasiado. Pero no ha sido sumamente exitoso tu proyecto en el sentido en el que tú lo habías proyectado. Yo no había proyectado que Orosai tuviera prestigio. O sea, yo creo que no es un producto exitoso, es un producto de prestigio. O sea, y prestigio en el sentido de que como es tan difícil conseguirla, o sea, de hecho no hay una revista en este lugar para mostrar, o sea, porque ni yo he traído ni aquí hay. Yo tengo una en mi casa en realidad, claro, que además me la he robado de alguien. Te juro que me la he robado. Justamente eso le da como un halo de misterio y de prestigio y de mística. No teníamos previsto eso. Teníamos previsto compartir con nuestros lectores del blog una experiencia, que la estamos compartiendo, pero ha generado algo como una reverberancia y un sonido que me parece que está muy bien y que sirve sobre todo para conseguir autores sin tener que explicarles de qué se trata, ¿no? Cuando llamamos a un autor que nos gusta mucho, generalmente ya saben de qué se trata. Y es una revista muy joven, tiene un año y medio. Es casi una condecoración que te llamen para escribir en Orosai, Esa es ¿no? la sensación que nos empieza a dar a nosotros, que por un lado nos hace un poquito de cosquilla, por no ser algo previsto, pero que al mismo tiempo tratamos de aprovechar, o sea, ¿no? de decir, bueno, vamos a jugar con los mejores, ¿no? Tengo varias inquietudes porque a mí tu proyecto siempre me ha llamado muchísimo la atención, que además no es un proyecto, ya es una realidad. ¿En qué medida Internet puede terminar convirtiéndose, o estas nuevas tecnologías pueden terminar convirtiéndose en espacios donde la intermediación gane? Donde tu operador de red o el que te pone el servicio termine decidiendo qué contenidos ves, qué contenidos no ves, que creo es la gran aspiración de quienes todavía están con su mente en el siglo pasado. Sí, hay un grupo muy importante de gente, importante en el sentido de poder económico, que nos ve a todos como moneda de cambio. ¿Sí? Cada persona que hace una visita o que tiene un tráfico de audiencia en la televisión, en la radio, en internet, en el cine, en cualquier lado, es moneda de cambio. Estas personas van y le dicen a otras empresas, mira, yo tengo a 7.000 que están mirando para allá. Poné un cartel ahí, eso es la publicidad. O sea, funciona todo basado en eso, en que nosotros somos moneda de cambio. O sea, en el momento que cada uno de nosotros empezamos a decidir mirar para donde se nos antoja, les resulta mucho más complicado a ellos unificarnos en grupos. Pero al mismo tiempo ellos también van a empezar a tener los mismos recursos que nosotros, los tecnológicos, ¿sí? Entonces van a dar batalla desde ese lugar. O sea, van a ganar, van a perder, no sé, lo único que va a ocurrir, o que ya está ocurriendo, y está ocurriendo por primera vez, es que los malos y los buenos tienen las mismas herramientas. Nunca había pasado. Claro. Ahora vamos a ver, jugando los dos con la misma pistola, vamos a tener un duelo de verdad. Nunca habíamos tenido un duelo de verdad. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la cultura se está también traduciendo en la política, porque tienes a los indignados de España, a los movimientos en Chile, a la primavera árabe, que de pronto un montón de gente que pasa de los políticos y decide salir a decir, acá estamos y esto es lo que queremos. Hay una línea, es una teoría bastante absurda que tengo, no es nada que haya leído en ningún lado. Hay una línea entre las labores del hombre, de las más nobles a las más espurias. ¿Sí? Imagínate un tipo tocando la guitarra
es noble. O sea, es una cosa que te la podés imaginar antes de Cristo, alguien haciendo música. ¿Sí? Un abogado, no es una cosa que haya existido siempre. Existe desde que existe el mal, porque hay que dirimir, porque hay que separar. Porque hay que intermediar. El guitarrista no. Fíjate que ha sido más fácil, Internet ha entrado más fácil y ha sido más nutritivo desde lo noble, primero, o sea, la música. La música fue el primer cambio. El primer cambio. El segundo cambio que está viendo es el cambio editorial. El que escribe, el que hace música. El político está lejos todavía. La política, para que haya un cambio real en política, pues ¿sabes por qué? Porque Internet es noble. Y es muy difícil trabajar en estamentos que son espurios, que están muy corrompidos y muy contaminados. La política y todo lo que tenga que ver con eso, la guerra, la mierda, la cosa fea. Está lejos, está muy lejos. A mí me encanta tu visión de Internet porque además la encuentro en tu blog y porque a ti la gente te ama. Pero cuando Internet quiere ser, cuando te encuentras con gente fea y mala, y gente que además se escuda en un anonimato y que te hace mierda y que te dice cosas horrendas, de eso también hay a montones. Pero hacen algo realmente. Por ejemplo, tú eres famosa, eres una persona conocida. Conocida, digamos. ¿No? Y entonces vienen unos anónimos y dicen cosas horribles. Y te fijas cuántos seguidores tienen y tienen 3 seguidores en ese Twitter, ¿no? ¿Y a quién le importa? O sea, a mí me parece que otra de las cosas interesantes que tiene la tecnología es que está... podemos hablar los que tenemos nombre y apellido con los que tienen nombre y apellido. ¿Sí? Los otros zumban como moscas al costado. Quieren ellos ser anónimos. Y el anonimato es querer ser mosca. Es querer ser mosca y no participar nunca. Nadie. Claro, es querer ser nadie. Y entonces le vamos a dar el gusto. Son nadie. O sea, no importa mucho eso. A mí no me llama mucho la atención. No suelo tener ningún tipo de debate ni a favor ni en contra con personas que se llaman Joseph 77. O sea, claro, no sé quién son. O como me decían a mí unos, te violo mañana. Claro, imbécil, está claro. bien. Me parece que si entienden que la función de este cambio alucinante es ser eso, él les da la cabeza para eso. Y nada más. Y bueno, me parece que hay mucha gente que se está quedando en los bordes del epicentro del cambio, ¿no? Orsay es una revista magnífica, también encuentran un blog magnífico. Tienen que meterse a internet a mirar el trabajo de Hernán si no lo han hecho antes. Pero me van a votar y me van a regañar, pero ¿qué me importa? Antes de irnos, quiero que nos expliques una cosa que a mí me conmueve mucho. ¿Por qué se llama Orsay tu revista y por qué se llama Orsay tu blog? Porque yo soy argentino, me fui a vivir a España en el año 2000. En realidad me fui a recibir un premio a España y conocí a una mujer y me enamoré y me quedé en España sin ningún tipo de previsión, sin papeles y sin nada. Y empecé a ser sin querer un inmigrante. Yo nunca pensé que iba a ser un inmigrante. Yo estaba convencido que me había abierto la vida en Buenos Aires, feliz de la vida y eso. Y de repente me convertí en un inmigrante y descubrí que ser inmigrante de cualquier parte, en cualquier parte, es bastante parecido a esos delanteros que hacen un gol y empiezan a salir gritando y corren y con los brazos en alto a festejar sin ver que atrás un juez de línea había levantado una banderita. Esos 5 segundos de patetismo, porque uno ve la repetición cuando ocurre eso, ¿no? Sí, qué triste. De ese delantero y es el único que sabe en todo el estadio que no está en el lugar correcto. Es el único que no sabe que está en el lugar equivocado. Un inmigrante es eso. Y Orsay, que es offside en inglés obviamente, que es fuera de juego, nació desde ese lugar, desde un lugar de soledad, de querer comunicarme otra vez con mi gente, de querer estar cerca de las personas que más me habían hecho bien hasta ese momento, ¿no? Por eso nació. Y una sola cosita, la revista es gratis. La revista está en PDF gratis en Orsay, buscás Orsay en Google, encontrás no solamente el blog, sino cada una de las páginas de la revista que no tienen publicidad y que están hechas por gente muy admirable de una manera gratuita para cualquiera. Encuentran los mejores escritores, los mejores ilustradores, en fin, es una maravilla. Yo le contaba a Hernán que leí su primera revista el día que me sentí más Orsay de mi vida. Y por eso le tengo una admiración profunda a su trabajo y porque además hace un trabajo espectacular. Gracias. Gracias por todo. Gracias a ti.